por ese mensaje o esa contribución que yo hago de mi obra a la vida a través de esas cosas que yo escribo, ¿no? Porque es allí en donde pienso, pues, será que algún día, bueno, y eso no es un miedo, solamente es es una escogencia, es una decisión mía de expresarme a partir de todo lo que yo soy como ser humano, con todo lo que he aprendido, con todas las técnicas, el conocimiento, que es el cerebro, pero también con todo lo que he sufrido o he vivido o he disfrutado, todo lo que mi cuerpo ha sentido, ¿no? Todo lo que me han dejado los seres humanos con quienes yo he vivido. Y eso suena un poco en el aire de pronto, filosófico y puede sonar, hombre, tú no me estás hablando de nada técnico, ni de que pongas una nota aquí, de que pongas este acorde allá, ni de que estructures esto de esta manera, ni nada de esa cosa. Si queremos preservar la música colombiana hasta ahora escrita, me parece correcto, y esa música se puede colocar en una urna y en un museo. Y toda la música se escribió hasta ahora, sí, pero para que llegara esa música a ese punto, pasaron siglos también para que llegara a ese punto. Fue un desarrollo y un crecimiento. No podemos no podemos ser tan torpes, que es tan ciegos de creer de que la música colombiana, así lo digan ellos y la amarren como quieran, los pelados y la gente, eso no se va a mantener así. ¿Por qué? Vienen nuevos instrumentos, vienen nuevas influencias, vienen nuevos. Lo único que no cambia es el cambio. Entonces, la pregunta que yo hago, la pregunta que yo te hago es, muy bien, la rebeldía en relación a las músicas colombianas, dichas colombianas, que es las andinas, básicamente pasillo, bambuco, guabina y todo lo que está por ahí digamos, en ese ámbito. Eh, yo no sé si la ruptura de tu pensamiento puede ser tan, tan grande que dejes a la gente atrás, digamos a tus posibles oyentes, o si tú quieres mantener una, una liaison, como dicen los franceses, un link, ¿no? Una, una conexión con tus oyentes. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que yo trato de diferenciar es músicas con pretensiones eruditas o músicas sabias o músicas inteligentes. o- es que pues, todos los adjetivos son malos de alguna manera porque llevan en sí ¿cómo podríamos decir? Una calificación que excluye cosas o que añade vainas que uno no quiere decir, ¿no? Pero bueno, tú me entiendes qué es lo que te quiero informar con esto. Yo hago una división entre músicas eminentemente populares, o sea, de consumo, de consumo diario, de consumo para la gente de la calle, pero que se parezcan a mí y que yo aporte en ese lenguaje preciso algo nuevo o algo interesante. Y la manera como hago es que, bueno, de hecho, yo creo que siguen pareciéndose a mí por la manera como las trabajo, pero el jalonamiento es apenas un poco
eh, más adelante de lo que está establecido. O sea, no trato de romper, o sea, que la música tradicional o lo que se está oyendo en la calle, en las emisoras y todo, estamos hablando de músicas populares, aquí no estamos hablando de música sí, no, culta. Entonces tenemos esta pieza aquí y tú, si tú coges y haces una obra que, ¡pum!, se sitúa acá, ya hay un rompimiento aquí que eventualmente puede hacer que la gente que siguió esta música no te siga a ti porque ya estás planteando una cosa demasiado, demasiado elaborada o demasiado pensada o mucho más avanzada de lo que su pensamiento y su cultura básica le permiten. Entonces, la manera de trabajar, por lo menos yo he trabajado así en algunos momentos, es jalonar estos elementos, pero en un porcentaje que la gente me pueda seguir. O sea, que la gente esté conmigo en lo que yo les estoy contando. Una de las cosas fundamentales en este trabajo ha sido eh, conservar, digamos, atesorar en mi memoria y en mi espíritu unos momentos de exaltación en donde yo componía y componía y la melodía o el ritmo o la estructura o lo que sea me emocionaba de tal manera que pues era un goce la composición. Y eso intento tenerlo siempre en mí y cuando no está funcionando, lo reavivo para que guíe mi espíritu en la dirección correcta. Ahora bien, lógicamente hay personas que piensan que, legítimamente que pues la composición y buena parte de ella es un ejercicio intelectual también. Entonces, ponen de lado ese otro aspecto, porque les parece, no, yo creo que esos otros aspectos van juntos. Y por eso te hablaba todo el tiempo de la necesidad de siempre preguntarte, esta línea melódica me gusta, la disfruto, la, 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 cuando la oigo me emociona o por lo menos produce algún interés intelectual en mí o algún cambio de tipo emocional. Ese tipo de cosas me parece que es fundamental y es válido hacerse esa pregunta porque es un conjunto de cosas. Cree en la música en la experiencia esa que tú has adquirido a través de los tiempos y escribe fluido. O sea, trata, por ejemplo, ¿por qué no? Es un consejo de hacer de A a Z tu obra así como, como a mano alzada eh, y sin mayores, decía, aquí yo hago esto, acá ta, 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 acá ta, 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 y aquí termino esta cuestión. Duración, 3 minutos 45 segundos, por ejemplo, ¿no? En este fragmento lo desarrollo en tanto, 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 pero voy a hacer esto, ta, 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 y así a escribir aquí esta melodía, papá, 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 y todo. Si escribes y vas colocando tus estructuras así. ¿Por qué? Porque allí va a entrar un trabajo posterior que es ya el trabajo de escritura ya más reposado, pero ya tú tienes como un primer envión y puedes y ves la obra. Es que en este momento nosotros como compositores no solamente tenemos que entender y aprender el aspecto, digamos, compositivo, la técnica de composición, el desarrollo, las variaciones, las secuencias armónicas, la polifonía, todo lo que tenemos que aprender, sino eh, saber que esto, a menos que lo queramos hacer solamente para nosotros y no queramos tener ningún contacto
con público, con los seres humanos, entonces ahí sí no importa. Pero si lo que queremos tener es contacto con los demás y comunicarnos con ellos a través de una obra estética, unos conceptos, unas ideas creativas, pues tenemos que tener en cuenta el receptor, ¿no? ¿A quién va dirigido esto? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Conoce el lenguaje? ¿No conoce el lenguaje? ¿No? O sea, si es música erudita, si es música de avanzada, pues ya sabemos que podemos escribir ampliamente, pero si va dirigido a niños o si va dirigido a un público muy popular y muy, por ejemplo, que le gusta bailar, que el objeto sea para eso, hay que saber todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con eso? Me encontré con un video de Mademoiselle Nadia Boulanger, de su querida maestra, y encontré primero el video que se llama Mademoiselle, que dura 53 minutos, donde pues le hacen una entrevista a ella en una clase que tuvo en el 77, sobre su trabajo con los músicos. Es un video que está en inglés, obviamente ya está en francés, pero subtítulos en inglés. Ahí estuve tratando de entender un poquito y pues me causó mucha curiosidad, pero lo que más curiosidad me causó fue cuando lo vi por allá sentado, al maestro sentadito juicioso en el 77, recibiendo clase con la maestra. Entonces, primero pues me vi todo ese video porque sé que el maestro también tiene un video donde aparece usted específicamente ahí, pero me vi todo el video donde habla de todo su trabajo, de cómo ella acoge a los compositores o los acogía, cuál era esa visión que ella tenía de los músicos, de los compositores. Y entonces yo quería hacerle dos preguntitas, maestro, para saber también cuál es su postura frente a lo que ella en ese momento les planteaba. Entonces, hubo un momento de la entrevista también y de las clases donde ella se refiere al don natural, al talento intuitivo que puede tener un músico. Entonces, ¿cuál es esa, qué opina usted, maestro, sobre esa postura que mantuvo la maestra, en este caso Nadia, sobre ese concepto del don natural y el talento intuitivo que puede tener un músico? Bueno, lo que pasa es que justamente Nadia era una persona que abogaba por, digamos, no hacer músicas a partir de un planteamiento teórico, ¿no? Precisamente por eso ella no abrazó del todo, pues, lo respetó y todo eso, pero no abrazó del todo todas esas técnicas seriales, dodecafónicas, porque pues se, a juicio de ella se prestaban para mucha elucubración y mucha pues, trabajo especulativo, ¿no? Pero que al final, digamos, lo que ella en realidad llamaba la música, no aparecía. Y es que la música, de acuerdo a lo que ella afirmaba, es nace justamente de esa interacción digamos, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, de, de, de alimentar el hemisferio derecho profundamente con información y dejar que eso realmente madure y surjan ahí pues toda la esencia del individuo, ¿no? Pues todo el mundo conoce hoy día eh, las enseñanzas, pues es quizás la anécdota más popular es la de Piazzolla, Ujú. pero igual me lo decía a mí, ¿no? O sea, se lo dijo a todos sus alumnos, ¿quién eres tú? O sea, lo primero que tienes que saber es quién eres tú como ser humano, como creativo, como creador,
y cuál es tu historia, ¿no? ¿Cuál es tu historia personal? Personal. Porque, a ver, hay un asunto que también ella hablaba mucho, que es de correr detrás del carro. ¿Qué es correr detrás del carro? Es simplemente, bueno, hay un, un compositor exitoso o un grupo de compositores exitosos que adoptan una estética o una mecánica de trabajo, ¿no? Y les va bien y tienen éxito. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Algunos hacen es simplemente pues, copiar esas estrategias y esas técnicas de composición y pues simplemente duplicarlas, imitarlas y presentar sus trabajos eh, buscando presentar una, un aspecto contemporáneo, inteligente, intelectual. Y lo que ella decía, y yo estoy de acuerdo con eso, es que, bueno, si tú corres detrás del carro y tratas de asimilarte a una estética porque está de moda, pero que no te representa, yo creo que ahí eso está grave, ¿no? Está grave porque pues, entonces tú pues, no tienes chance de tocar al otro. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Que, o sea, finalmente el objetivo, no importa qué técnica nosotros tengamos, pero yo creo que como seres humanos y como la música igualmente es un lenguaje, un elemento de comunicación, entonces tú tienes no solamente que expresar cosas simplemente porque sí, a veces sin que tú mismo lo entiendas, afirmaba ella, y no puedes tocar a nadie si no te tocas a ti mismo, si tú no te emocionas o digamos, la emoción no en el sentido de alegrías o tristezas o ese tipo de cosas, sino también el interés intelectual que nazca de todo eso que estás haciendo. Entonces, eso tiene que realmente nacer de la profundidad del ser humano, de la esencia del compositor y no de ninguna manera, a su juicio, de una manipulación de técnicas, de notas, de todo eso. Yo estoy de acuerdo eh, en esa postura de ella y ella, por ejemplo, muy rápidamente pues aplaudía y amaba y en ese momento pues en que estos compositores surgieron, pues ella enseñaba, ¿no? En París. Estaba hablando de Stravinsky, que fue un muy buen amigo de ella, muy cercano en una época de la vida de ambos. Después se separaron, Stravinsky creo que se fue para Estados Unidos o para Suiza, no sé. Pero allí, en su apartamento de la Rue Balue, en donde todos íbamos y nos reuníamos, allí estuvo Stravinsky igualmente, como tuvieron pues grandes escritores, André Gide, eh, eh, Paul Valéry, por ejemplo, y poetas y todo eso era, por ahí pasaba pues todo el mundo y además muchos alumnos de ella, como Aaron Copland, Leonard Bernstein, Virgil Thompson, ya después que ya no eran alumnos, sino que simplemente Eran pasaban por amigos. Daniel Barenboim, eh,
pues, saludar en esas reuniones que eran típicas de ella, o sea, y de la, digamos, de la sociedad francesa, en donde recibían, así se llamaba Madame Boulanger, está recibiendo hoy a las 7 de la noche en su apartamento de la Rue Balue. Y entonces, con esto te quiero decir que toda esa gente que pasó por ahí, el aura y por la enseñanza de Mademoiselle Boulanger, fue tocada de la misma manera con estos conceptos de que hay que tocar al otro, hay que conmover al otro, hay que moverle el piso de alguna manera, es decir, y no simplemente tratar de estar a la moda, de estar al último grito de las técnicas o de las estrategias y mostrar una obra. Por ejemplo, otra cosa que hay que tener cuidado, pues cuidado no quiere decir que no se pueda hacer. Cuidado quiere decir de que si se hace, que tenga un sentido. Todo ese grafismo, y algunos presentan su obra, por ejemplo, con una escritura, por ejemplo, en algunos casos en donde no se ven los pentagramas, sino el pentagrama donde toca, ese tipo de cosas, y la partitura se ve muy ordenada y muy bonita. Y con los grafismos y toda esta cosa se ve muy interesante. Pero el hecho de que se vea así no quiere decir de que sea interesante realmente. ¿Entiende lo que quiere decir? Sí, vale. A eso se refiere ella con todas esas cosas, ¿no? No corras detrás del carro, no te pongas a imitar a nadie o a seguir tal o cual técnica o, digamos, a imitar a algún compositor contemporáneo porque esté triunfando y porque sea famoso, ¿no? Porque pues ellos en algún momento, los grandes, en algún momento lo que hicieron fue simplemente seguir su propia intuición, seguir su camino e impusieron ese tipo de trabajo. Ella pues validaba mucho, por ejemplo, el trabajo de Stravinsky, el trabajo de Bartók, que usaron técnicas en su momento también muy interesantes, muy contemporáneas en ese momento. Y sin embargo, ahí están ellos, ¿no? O sea, tú oyes Stravinsky, es Stravinsky, oyes a Bartók, indudablemente no se te ocurre decir de que es otro compositor. O sea, están ellos bien claros. Inclusive cuando Stravinsky decide pues trabajar con el dodecafonismo y a trabajar con algunas cosas seriales y todo eso, sigue siendo Stravinsky. Stravinsky, O sea, exacto. no hay nada que hacer. Entonces yo quisiera que el maestro me pudiera contar cómo definiría su estilo creativo y su lenguaje musical. Bueno, yo no me preocupo mucho de eso. O sea, yo probablemente si yo llego a ser alguien importante para la musicología y para el país o para América Latina o lo que sea, supongo que habrá gente que estudiará eso. Yo por el momento me preocupo es sobre la composición misma. Y desde ese punto de vista, digamos, eventualmente yo me miro, o sea, me miro como un tipo ecléctico de pronto, a alguien que no teme meter mano a las músicas populares, las músicas callejeras y ponerlas a dialogar con estéticas más intelectuales y más complejas desde el punto de vista
de la concepción en donde entren aspectos matemáticos o aspectos formales, no sé, a mí no me molesta eso, o sea, inclusive a mí me encanta poner junto a cosas que eventualmente pueden sonar muy raizales o muy autóctonas con cosas eh, eh, muy experimentales, ¿no? A mí la cosa experimental me encanta y ponerlas a dialogar de distintas formas, o sea, alternándolas, superponiéndolas, mezclándolas, eh, y eso no quiere decir de que la cosa me funcione siempre, pero ahí en ese sentido yo también estoy dispuesto a escuchar qué es lo que está pasando en mi composición y esa parte yo creo que es la que yo he querido transmitirte, que tú escuches mucho lo que está pasando en lo que estás escribiendo y si ves que sí te gusta o sí corresponde a ti, pues lo aceptes y si ves que no corresponde a ti, no tengas ninguna, ah, digamos, dificultad ni de desecharlo, o sea, decir, no, es que esto, aquí esto, pues, digamos, desde el punto de vista de la técnica y de la escritura está bien hecho, pero pues es que, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, esto, si soy yo o es simplemente Copia. una, una varaunda ahí que pues, para mí no funciona, o sea, ¿qué es? Entonces, ese es, ahora, si uno decide dejarlo, ya por las razones que sea, bueno, ya se dejan. Ujú. Pero eh, sí creo que sobre todo en el periodo ese que uno está trabajando de joven o no joven, porque pues uno está siempre pues, en la vida escribiendo y experimentando, a mí me encanta la experimentación. Y creo que desde el punto de vista de ese, pues, si acaso sería uno de las cosas, es decir, ecléctico, experimentador, y dentro de esas cosas que me gustan, pues aparecerán asuntos que la gente pues acepte y otras que la gente no acepta, pero ese ya no es mi problema, mejor dicho. Eso sí ya lo diré la historia, si es que la historia acepta esa cosa, pero yo no voy a estar, digamos, a menos que sea ya un trabajo eh, entre comillas, de tipo comercial o un encargo específico, ¿no? Que me digan, yo quiero que usted me haga una obra, pero la obra tiene que tener tales características. ¿No? Si yo, si, si yo lo tomo como un trabajo y lo acepto, pues me arreglo con esa demanda y hago lo que me pide. Ujú. Pero si la obra la estoy escribiendo para mí, pues simplemente yo escribo lo que me gusta a mí, esperando que eso que me gusta a mí también le guste al público, ¿no? Esperando. En algunos casos le pego, o sea, funciona. En otros casos no funciona, pero eso ya es harina de otro costal. Bueno, maestro, no, muchísimas gracias por este espacio diferente porque pues también me parece muy interesante, pues como lo estuvimos dialogando ya en el encuentro, en ese almuercito sabroso, pues conocernos un poquito más y en este caso ya hablando de otras facetas de la música, ya directamente sobre estos temas que me parece pues que son muy importantes y relevantes, que tienen que ver con las músicas tradicionales, el futuro, el pasado, la actualidad y los cambios dentro de estas mismas.